Hola, muy buenos días y bienvenidos a las entrevistas que realizamos en esta ocasión para el café virtual de la Asociación Española de Franquiciadores con nuestro socio colaborador, Berenberg. Para eso tenemos a Pablo Berenguer, que es su socio. Y estamos con él sobre todo porque el martes 1 de junio a las 10, ya lo repetiremos después, Berenberg va a ofrecer un webinar sobre las ventajas y desventajas de la resolución de conflictos con arbitraje y con mediación. Así que, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta entrevista. Muchísimas gracias a vosotros, a la asociación, Juan Carlos, Eduardo, a todos. Encantado de estar con vosotros. Eduardo, nos acompaña también, como siempre, nuestro director ejecutivo, Eduardo Abadía. Eduardo. Hola. Hola, Juan Carlos. Buenos días, Pablo. Bienvenido a tu casa y nada, expectantes para ver qué nos cuentas. Muchísimas gracias. Pues nada, Pablo, como decía, antes de hablar de ese webinar del martes 1 de junio a las 10, vamos a que nos presentes la compañía, que es Berenberg, a qué os dedicáis, cuándo se creó, qué servicios ofrecéis. Bueno, pues Berenberg es un despacho internacional, despacho de abogados internacional. Bueno, la historia se remonta al siglo XIX, donde se funda en Londres. No me voy a remontar tanto y si nos centramos en España, la oficina de Madrid se abrió en el año 2006, la abrimos, bueno, yo ya estaba allí. Y ofrecemos pues todo tipo de servicios jurídicos del mundo, digamos, del derecho de los negocios, el derecho mercantil, derecho civil, procesal, fiscal, laboral, etcétera. O sea, es la oferta, digamos, clásica de un despacho de derecho de los negocios. Si bien quizá con un enfoque, nos diferencia un cierto enfoque sectorial, una especialización en distintos sectores que conocemos especialmente. Entre ellos pues, está el de la tecnología y las comunicaciones, el del retail and consumer y otros, ¿no? Entonces, bueno, ese sería, creo yo, un primer resumen de lo que hacemos. Como el webinar va, Pablo, sobre arbitraje y mediación, cuéntanos un poco estas dos figuras, porque son diferentes. Una cosa es el arbitraje y otra la mediación. ¿En qué consisten? Exacto. Tanto el arbitraje como la mediación son métodos, los llamamos métodos alternativos de resolución de disputas. La palabra alternativo viene de que es una alternativa ¿a qué? A los juzgados y tribunales. Es una forma de resolver los conflictos, especialmente entre empresas, distinta y alternativa a acudir a los juzgados y tribunales. El arbitraje y la mediación efectivamente son diferentes. El arbitraje esencialmente consiste en que un tercero, a modo de juez, podríamos decir, resuelve el caso dictando un laudo que es asimilable a una sentencia judicial en el que acoge en todo o en parte la posición de una de las partes o de ambas, según, y dicta, como digo, dicta este laudo que es ejecutable por las partes igual que una sentencia judicial. La mediación es diferente. El mediador, que también es un profesional externo, ajeno a las partes, ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo. El acuerdo que no ha sido posible por una negociación directa, este mediador lo que hace es, de alguna forma, intentar mediar, como su propio nombre indica, intentando buscar una solución amistosa y pactada, no impuesta a las partes, siempre tiene que ser consentida por las partes, al conflicto que ha surgido. Eduardo, cuando quieras. Sí, bueno, al final a mí me parece que es un tema súper interesante y creo que es un tema no iba a decir de actualidad, pero de realmente que es una alternativa y un instrumento de resolución de conflictos que yo personal y profesionalmente creo que son muy importantes y que creo que todavía falta sobre todo por tener la mentalidad de la importancia que tiene, ¿no? Con todas las ventajas e inconvenientes, y yo soy un gran defensor tanto de la mediación como del arbitraje. Hombre, ¿cuál es la implicación de las franquicias en la apuesta por el arbitraje? ¿Qué información tienes con vuestros clientes? Si veis que esto se va aumentando, si las franquicias poco a poco van utilizándolo, lo ponen en los contratos, ¿no? En fin, un poco, ¿cuál es tu opinión? Pues nuestra experiencia es que en contratos de franquicias va siendo cada vez más relativamente habitual introducir cláusulas de arbitraje, más que de mediación. El arbitraje sí que es una institución más asentada entre nosotros, desde luego en contratos internacionales seguro, incluso en contratos más domésticos también es una figura que se va extendiendo. La mediación, sin embargo, quizás es menos conocida y se ha intentado desarrollar en los últimos años con impulso del legislador, pero hasta ahora, y digo hasta ahora porque quizá la situación actual que estamos viviendo con el COVID y las consecuencias que eso tiene en la Administración de Justicia, hasta ahora no se había desarrollado excesivamente. Pensamos que puede ser el momento en que empiece a hacerse. ¿Tú crees que es necesario que se regule la mediación? ¿O puede ser, por ejemplo, nosotros, en cierto modo, hacemos, entre comillas, una pequeña mediación en algunos casos, cuando hay algún conflicto, intentamos
suavizar el problema, intentamos pues, bueno, pues informarnos y ayudar, ¿no? En un primer momento a las empresas, ¿no? Siempre que sea posible. Por eso te digo, ¿tú crees que hará falta que el legislador lo pueda poner en marcha como hay una ley de arbitraje, en fin, con unas obligaciones, en fin, con una serie de cláusulas, o creo que es más voluntad de partes, interpartes? Yo creo que es un poco las dos cosas. O sea, por un lado, como bien indicabais antes, la clave es que exista una cultura de mediación o una cultura de arbitraje, una cultura de resolver los conflictos de manera más amistosa, más eficiente y más pactada, por así decir, menos conflictiva. Pero al mismo tiempo es verdad que es necesario que el legislador otorgue, dé reglas claras y otorgue seguridad y eficacia a los acuerdos que se alcancen. De poco serviría tener, bueno, sí, podría ser útil, pero no todo lo útil que puede llegar a ser tener un acuerdo de mediación o un laudo arbitral si ese acuerdo luego no puede ser ejecutado de manera eficiente y segura, como una sentencia judicial. Ahí es donde yo creo que el legislador sí que puede realmente ayudar y lo está haciendo. Ya ha aprobado normas útiles en esa dirección y hay ahora mismo sobre la mesa un anteproyecto para reforzar todavía más, especialmente la mediación. El arbitraje yo creo que está mucho más asentada, pero la mediación hay un anteproyecto que probablemente, si sale adelante, va a reforzar todavía más esta figura. Pero realmente el que tiene que tener, ya me has contestado la siguiente, por eso me voy a inventar una repregunta en el sentido de que realmente es el propio franquiciador, en este caso, el que tendría que poner las cláusulas del contrato, ¿no? Porque al final el primero que tiene que estar motivado o por lo menos creer en el sistema es el propio franquiciador que lo pone en los propios contratos, ¿no? Oye, ¿qué puede tener, Pablo? ¿Qué ventajas puede tener y qué posibles inconvenientes? Porque, como siempre, en todo hay detractores y gente a favor y gente detractora. ¿Cómo pones tú en la balanza rápidamente, en un flash, cuáles son ventajas e inconvenientes del arbitraje, fundamentalmente? Eso, pues intentamos dar un titular rápido, aunque eso justo va a ser el contenido del webinar. Yo diría que lo desarrollaremos más, pero como introducción al webinar, quizás se puede decir que en el lado de las ventajas tenemos el que en ambas figuras, especialmente la mediación, pero en ambas figuras el conflicto se resuelve de manera más controlada y más acorde a las expectativas y a los intereses de las partes, que no dejándolo meramente a un tercero completamente ajeno a nuestro mundo, en este caso al mundo de la franquicia. Luego hay ventajas de tipo de rapidez, eficacia, confidencialidad, que a veces es muy importante. El laudo arbitral y el procedimiento no se van a publicar en ningún sitio. Y en el lado de la mediación, probablemente también una de las ventajas principales es que permite resolver el conflicto de manera rápida sin enfrentar realmente a las partes, sino que como la solución va a ser pactada, la posibilidad de que luego esa relación comercial en el futuro se siga desarrollando de manera amistosa, donde no se ha puesto, digamos, al CEO de la parte contraria delante de un tribunal, donde no se ha llegado a un conflicto ya, digamos, entre comillas, violento, entendámonos, un conflicto ya muy con posiciones muy enfrentadas, sino que se ha alcanzado un acuerdo amistoso y además en poco tiempo. Eso generalmente lo que hace es favorecer que la relación comercial entre las partes para ese mismo negocio o para otros posibles negocios se vea favorecida. Oye, he querido entender, perdona Pablo, que te interrumpa, he querido entender que todos los laudos de arbitraje no se publican. No se publican, salvo que las partes lo consientan. Y esa es una ventaja, en muchos casos, es una ventaja bastante importante desde el punto de vista reputacional y desde el punto de vista de mantener confidencial y documentos, información que se pueda aportar al procedimiento y que luego puedan verse reflejados en la decisión final, en el laudo. Si fuese una sentencia, pues sería un documento público que se puede encontrar en Google o en todas las bases de datos, mientras que en el arbitraje no es así. Ya, realmente tiene que ser de las dos partes, lógicamente, quiero entender, para que estén de acuerdo en que se publique o no se publique. Exacto. Si las dos partes no están de acuerdo, el laudo no se publica. Muy bien. Juan Carlos. Muy bien. Bueno, Pablo, vamos a hablar precisamente de ese webinar. Recordamos, martes 1 de junio a las 10 de la mañana, ventajas y desventajas de la resolución de conflictos con arbitraje y con mediación. Ya nos has introducido un poco, pero ¿qué estructura va a tener ese webinar? ¿Qué duración? Y sobre todo, Pablo, ¿por qué no hay que perdérselo? Sí, pues la idea del webinar es estas ideas principales que hemos esbozado en este momento, desarrollarlas con un poco más de detalle desde una perspectiva esencialmente práctica, de cuáles son realmente las ventajas prácticas, los inconvenientes prácticos en nuestra experiencia y cuáles son los consejos, en qué casos y en qué circunstancias y de qué manera conviene utilizar una figura, otra
o ninguna, porque como también todo tiene desventajas, también es posible que en un caso determinado sea perfectamente aconsejable llevar el asunto a los juzgados y tribunales. Todo eso, como digo, lo desarrollamos con mucho más detalle de lo que hemos hecho ahora y, por tanto, pues yo creo que cualquier interesado en este tipo de asunto, pues esperamos poder darle una guía que sea realmente útil para el día a día. Oye, una pregunta, Pablo. El tema, aunque yo me imagino que lo hablaréis en el webinar, si me puedes decir algo, si no lo esperamos, no quiero levantarte la información. Es un poco porque yo estoy interesado y curioso por saber si el hecho de la COVID que ha pasado en estos últimos 14 meses ha tenido algún tipo de reflejo importante a favor o en contra o en las situaciones que se han generado, que yo estoy convencido que eso ha sido nueva para todos, con lo cual, lógicamente, incluso aunque la ley está la ley, habrá que ajustarlo a la nueva situación, ¿no? Me imagino. Así es. De hecho, se está viendo ya y se espera para el futuro que una de las razones por las cuales la situación actual va a favorecer que se utilicen más el arbitraje y la mediación es precisamente el atasco que se está produciendo en los tribunales a consecuencia de la litigiosidad de COVID. El COVID ha supuesto, como en toda crisis económica, supone una mayor litigiosidad. Eso ocurre siempre en todas las crisis económicas. Y además, el COVID, por las características de la crisis, por las medidas que se han aprobado por los gobiernos, por las administraciones, han generado por sí mismas disputas que ya no vienen solo de la crisis económica, sino de las propias medidas que se han adoptado que han supuesto conflictos entre partes. Pensemos, por ejemplo, que está todos los días en prensa los temas de lo que llamamos la rebus sic stantibus, es decir, el dejar en suspenso... La cláusula, correcto. Eso es, el dejar en suspenso el cumplimiento de obligaciones de pago o de ejecución de contratos como consecuencia de la situación extraordinaria que hemos vivido, casos de fuerza mayor, casos de impugnación que se están produciendo en las medidas adoptadas por los propios gobiernos y administraciones, que pueden afectar y seriamente a los intereses de empresarios, ¿no? Entonces, ahí se está produciendo todo un mundo de disputas relacionadas de manera más o menos directa o indirecta con el COVID, insisto, además de la litigiosidad que siempre aumenta, siempre en toda crisis económica. Eso está produciendo un colapso en los juzgados que hace que las soluciones que nos dan los juzgados sean todavía más, si cabe, más lentas y menos eficientes que lo que ya veníamos viviendo, y eso sin duda favorece que se busquen métodos alternativos de resolución de conflictos. Ahí es donde entra el anteproyecto que he mencionado también del legislador, donde precisamente como una de las medidas para modernizar y desatascar la justicia es introducir un mayor uso de los métodos alternativos de resolución de conflictos. Oye, perdona, y por la experiencia de tu despacho a nivel internacional, ¿esta situación ha sido similar en el resto de países de tus colegas o realmente ha habido alguna diferenciación importante entre países como Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, o es un comportamiento más o menos similar? La utilización del arbitraje y la mediación en algunos de estos países era ya mucho más común que en España. De hecho, son figuras que nos vienen del mundo anglosajón. Eso es, americano, inglés. Luego, los problemas propios de COVID sí que son similares. El tipo de disputas que se están dando son muy similares en todos los países y con soluciones a veces muy distintas. Porque, claro, los juzgados y tribunales de cada país pues, aplican un derecho diferente, con opiniones diferentes y están llegando a soluciones bastante distintas, pero sí que a un mismo tipo de disputas, sí se están produciendo, sí. Sí, Juan Carlos. Muy bien, Pablo. Entendemos, por supuesto, que este webinar podréis interactuar con la gente que os esté viendo, que puedan hacer preguntas y darles cumplida respuesta después de que vosotros introduzcáis el tema, por supuesto. Exacto, estaríamos encantados y ojalá que cuantas más preguntas pueda haber, pues muchísimo mejor. Yo de luego te garantizo varias. Me las estaba guardando sí. para preguntártelas, porque me apasiona el tema y yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el sistema, como hay otros, por la digitalización, la sostenibilidad, es decir, una serie de retos. Yo creo que es la resolución de conflictos a una velocidad rápida, eficaz y que lo que no puede ser lo que tú decías, Pablo, muy bien, que se tiren, pues bueno, no has hablado porque eres un hombre discreto, pero los años que puede ser que un juicio se te quede en el tintero, ¿no? Porque igual resulta que ya ni los herederos lo tienen que ir a declarar porque ya no están, ¿no? Entonces, bueno, es un problema complicado. Exacto. Muy bien, pues nada, para terminar, Eduardo, tenemos un detalle para Pablo, así que cuando quieras. Sí, bueno, la verdad es que hubiera sido un placer poderte entregar una taza con el nombre de la compañía y tu foto, en fin, que es un poco un regalo que las personalizamos en cada caso para todos aquellos que pasan por nuestra casa, que en este caso es la tuya también,
y hemos hecho un pequeño diploma pues, para que tengas un pequeño recuerdo de este primer paso por nuestra casa, que no será el último. Pues es estupendo. Pues muchísimas gracias por el detalle y sobre todo por la oportunidad de estar aquí con vosotros. No es un café, pero bueno, por lo menos es un diploma para que así se equilibre un poco. Y te agradezco muchísimo que no hayas hecho desde el siglo XVI toda la historia del despacho, porque si no nos hubiéramos tenido que beber 50 litros de café. Así es. Muy bien, pues hemos entrevistado a Pablo Berenguer, que es socio de Berenberg. Recordamos la cita, el martes 1 de junio a las 10 hay un webinar que ofrece Berenberg sobre las ventajas y desventajas de la resolución de conflictos con arbitraje y con mediación. Ahí estaremos, Pablo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Pablo. Un saludo. Buen día. Un abrazo.